Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que van a ver es un poco de lo que viene a ser comparadores y compuertas antirrepique o Trigger Smith, como se la suele conocer, de qué se tratan y para qué sirven y cómo podemos implementar una compuerta nosotros antirrepique, cómo podemos convertir antirrepique en nuestro dispositivo sin la necesidad de usar un integrado grande. Porque, por ejemplo, normalmente las compuertas que vienen con antirrepique son compuertas inversoras o compuertas AND o alguna compuerta lógica que está agregado lo que viene a ser el Smith Trigger adentro, pero si queremos usarlo para un pulsador o algo así tenemos que usar un integrado como este que tiene 14 pines por lo menos, ocupa espacio y demás. Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo hacerlos con distintas tecnologías de distintas maneras y vamos a explicar un poco de qué se trata, ¿no? También de qué sale y cómo mejorarlo. Así que vamos a ver eso. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como acostumbramos siempre. Lo que vamos a hacer es hablar de SSH de Smith, ¿no? Estoy pensando Trigger, ¿no? Vamos a hablar de esto que son las Smith Trigger. Bueno, básicamente vamos a plantear algún problema, ¿no? Para que sea algo real, porque si no planteamos un problema, lo que va a pasar es que va a ser un video más de teoría de eso que están dando vuelta por ahí que no sirven para nada. Así que vamos a plantear algún inconveniente. Los primeros inconvenientes que podemos llegar a tratar, bueno, primero vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Pero vamos a hablar de algunos problemas que son usuales que algunas veces se encuentran. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que comparar dos señales, ¿no? Vamos a hacer un comparador, por ejemplo, donde tenemos una B1 y una B2. Por ejemplo, esta B2 puede ser un potenciómetro, ¿no? Podría ser un potenciómetro, y esta que está acá podría ser un sensor de temperatura, un sensor de tensión, podemos medir la tensión de una batería, y después acá nosotros podemos poner, por ejemplo, un LED. Entonces de esta manera nosotros le decimos, bueno, mira, si esta tensión que tenemos acá, por ejemplo, supera la que tenemos en la otra entrada del comparador, prendeme o apagame el LED. Lo digo así genérico porque depende de cómo lo configuremos, vamos a hacer que se prenda o se apague el LED. ¿Dónde más vimos esto? Por ejemplo, en un búmetro. Si nosotros agarramos el LM3915 o 3914 o 3916, el que quieran, adentro tiene un montón de estos, o sea, en realidad uno por cada salida, ¿no? Del LED que tiene. De hecho tiene creo que 10 LEDs si no me equivoco. Entonces, bueno, tenemos uno por cada salida, y lo que hacen los tipos es, bueno, unir, por ejemplo, todas las entradas, ¿no? Hacen uniones en todas las entradas, por decir algo, y después en cada una de las referencias tienen un divisor resistivo. Entonces de esa manera a cada valor le corresponde una tensión diferente, ¿no? Acá hay una tensión distinta a esta, otra distinta a esta. Entonces a medida que la tensión va subiendo me va prendiendo más LEDs. Eso es lo que hace el búmetro, ¿no? Básicamente son comparadores. De hecho van a encontrar búmetros que no son con el LM3915, que son directamente con operacionales y hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde tenemos el problema acá? Porque hasta ahora yo no le dije nada. Bueno, si nosotros hacemos una señal, por ejemplo, ¿no? Y nosotros queremos hacer un intercambio de nivel alto a nivel bajo, que es lo más común, ¿no? De apretar un botón o prender un LED. En lo que yo les mostraba recién de un búmetro, lo que hago es prender o apagar un LED a la salida. Entonces, si yo quiero hacer eso, lo que yo quiero es esto. Es que sea el traspaso de nivel bajo a alto o de alto a bajo, depende cómo me interese a mí, pero quiero que sea lo más rápido posible porque estoy prendiendo y apagando un switch, básicamente, ya sea en la salida o en la entrada. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas más básicos que tenemos acá? Bueno, el primero puede ser el slew rate, por ejemplo, el tiempo que nosotros tardamos acá, ¿no? Si nosotros queremos pasar a nivel alto, tal vez tardemos este tiempo que tengo acá, puede ser un problema, ¿no? Esto podría ser un problema tranquilamente porque, como sabemos, las lógicas, por ejemplo, CMOS, TTL, etcétera, lo que nos definen son los niveles de tensión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no voy a dar números reales porque depende del integrado y un montón de factores de la alimentación y demás. Pero supongamos que tenemos un integrado que tiene una entrada, ¿no? Voy a hacer una compuerta X, no me importa qué es, pero tiene una entrada que yo le puedo definir un estado 0 o 1. Entonces, supongamos que tenemos para el 1 lógico
uno dice 5 volt y para el 0 lógico uno dice 0 volt. Pero en realidad hay intermedios, no es que si yo le pongo 0,001 ya no es un nivel bajo. Por ejemplo, hay rangos. Yo tengo acá un rango, por ejemplo, que vendría a ser el umbral, ¿no? Vamos a poner el threshold alto y el threshold bajo. Y en este punto intermedio es un estado de metaestabilidad donde, bueno, no sabemos qué va a ser la compuerta. Pero nosotros le decimos que 5 volt, el nivel máximo, pero de 4,5 volt a 5 me lo tomes como un 1 y de, qué sé yo, de 0 a 0,5 volt me lo tomes como un 0. O sea, tengo 500 milivolt de margen de error para decir que es un 0 y 500 milivolt de margen de error para decir que es un 1. Lo cual, todo lo que pasa en el medio es mi problema. ¿Por qué es mi problema? Porque yo acá tengo, por ejemplo, el threshold del alto y el threshold del bajo. ¿Y cuál es el inconveniente? El inconveniente es que acá tengo una zona en donde por este tiempo está subiendo, tiene una pendiente en donde está yendo de 0 a 1, pero tiene este tiempo de demora. Y si tiene ese tiempo de demora, ¿qué es lo que pasa en la salida? Bueno, ahí viene el problema. ¿Cómo lo toma el integrado? Bueno, en el datasheet muchas veces nos pone cuál es el tiempo que necesita, el tiempo mínimo según la tensión de alimentación para que un integrado, por ejemplo, para una compuerta, una entrada o lo que sea, lo tome como un 1, como un 0, cuando es un error, cuando deja de funcionar. Porque acá yo puedo tener un 1, por ejemplo, si esta compuerta no es inversora, como es el caso, yo pongo un 1 acá, tengo un 1 acá, pongo un 0, tengo un 0. Pero ¿qué pasa si yo tardo mucho en hacer esto? Y puede que acá yo le ponga, yo le ponga un 0 y tenga un 1. Y no está bien, porque no es una compuerta inversora, es una compuerta no inversora. Entonces, sería un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este es un problema muy común que tenemos. Vamos a ver después cómo lo resolvemos. El otro problema que podemos llegar a tener no es exactamente este, sino que es otro que también vieron mucho, sobre todo si trabajan con micros, que es, por ejemplo, yo estoy en nivel bajo, nivel alto, igual que antes, yo vengo acá y lo ideal sería hacer esto, si yo aprieto un botón en un microcontrolador, en un Arduino, en un PIC, lo que ustedes quieran. Pero muchas veces lo que sucede es que ustedes aprietan un pulsador y viene acá, hace algunos ruidos y después hace esto. Entonces acá tenemos otro problema. Porque bueno, si yo pongo un pulsador, por ejemplo, si yo hago esto, ya estaba dibujando cualquier otra cosa. Si yo hago esto, ¿no? Esto viene a ser mi señal. Yo aprieto acá, tengo un pull up. Y bueno, si yo acá le cuelgo, por ejemplo, un LED, ¿no? Si yo le pongo un transistor con un LED, lo que va a pasar es que, bueno, yo voy a ver que el LED prende y apaga. Tal vez visualmente no me dé cuenta de esto, porque esto tal vez son algunos megahertz que vamos a ver en el laboratorio y después en el osciloscopio. Tal vez sean algunos megahertz y yo en un LED que prendo y apago con un pulsador ni me voy a enterar que hay este ruido. Ahora, si yo esto lo pongo en un microcontrolador, acá lo pongo en una entrada de interrupción, por ejemplo, lo que va a pasar es que si el microcontrolador es suficientemente rápido, o no, la interrupción es suficientemente rápida, porque a veces corren en paralelo al hilo de ejecución, o no importa, pero si yo les meto esto, una interrupción, tal vez existe la posibilidad de que entre en la interrupción, entre y salga todas estas veces. Y eso puede ser un problema, porque si dentro de la interrupción yo tengo un contador que me cuenta cuántas veces presioné y hago esto, y acá me van a contar 50.000 veces que entré y salí, pero en realidad yo lo apreté una vez sola. Entonces ese es un problema. ¿Qué hacemos normalmente? Bueno, normalmente le podemos poner acá, qué sé yo, un capacitor, no sé, alguna otra resistencia de pull-up un poco más chicas para que sea más duro, pero aumentamos la corriente. Bueno, podemos hacer un montón de cosas, pero adentro del micro normalmente ponemos una rutina de debouncing, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando nos llega un 1 acá, volvemos a preguntar, che, esperamos que pase un tiempo. O sea, si nosotros lo queremos ver como código, ¿no? ¿Nosotros qué haríamos? Diríamos, bueno, el pulsador está en 1, o sea, ¿me presionaste realmente el pulsador? Si yo digo sí, voy a hacerlo en castellano, lo voy a hacer en inglés pero en castellano, entonces espero, no sé, 10 milisegundos y vuelvo a preguntar, pulsador igual 1, sí, entonces acá hago la tarea, ¿no? La tarea que yo quiera. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo digo, bueno, aprieto el pulsador, entonces detectó el primer pico que está acá, lo detectó. Después viene todo este despelote que tengo acá, pero si yo lo detecto, digo sí, entonces espero 10 milisegundos.
Normalmente esto es mucho menos, por ahí son 10 microsegundos. Entonces, dentro de los 10 milisegundos me da tiempo para que haga todo este despelote y se estabilice acá arriba. Entonces ahí vuelvo a preguntar, che, ¿realmente está apretado? Me dice, sí, ok, bueno, entonces ahí hago la tarea. Ahora, si yo agarro y le digo al tipo presionad y después lo suelto y pasan estos 10 milisegundos y no está apretado, lo tomo como que no. Entonces, qué sé yo, vuelvo. Pero esto es muy común que lo hagan por software. O sea, yo les diría que hagan un debouncing por software porque les va a sacar muchos problemas. Pero eso no es el mayor inconveniente. Esto lo podemos mejorar. Vamos a ver, obviamente, en el laboratorio cómo lo mejoramos. Pero tenemos una manera ya que está. Después vemos la otra parte analógica, porque ya que estoy con este tema no los quiero marear, que ya los debo haber mareado. Pero podemos hacer el debouncing. ¿Cómo hice yo el debouncing recién? Pregunté por el pulsador, esperé un tiempo de 10 milisegundos y volví a preguntar. ¿Cómo se imaginan que podemos hacer eso electrónicamente? Bueno, con un monoestable. Por ejemplo, si yo agarro el 555 de toda la vida, ¿no? Vamos a hacer así. Este era el 2, el 7, el 6, el 4, el 8, el 1 y el 3, ¿no? Ahí está. Si yo hago esto, ¿no? Vengo acá, pongo un capacitor, tengo R, tengo C, y acá tengo, vamos a poner un pull-up, ahí, y vamos a poner acá un pulsador a masa. Entonces, si yo hago esto, vamos a poner un LEDcito, ¿no? Para que sea más lindo. Que vamos a ver en el laboratorio, no se preocupen. Esto es un 555. Si yo hago esto, ¿de qué va a depender? Y esto acuérdense, por ejemplo, de las luces del pasillo de una casa. Yo aprieto acá, según el tiempo que tengo en este circuito RC, en este temporizador que tengo acá, aprieto, me prende el LED y luego de que transcurre el tiempo definido por RC, se apaga el LED. Entonces lo que tengo es un timer, básicamente es un temporizador. Normalmente uno lo hace para tiempos largos, ¿no? Porque son cosas visibles. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, hacer esto para 10 milisegundos, no tengo ninguna restricción. Agarro, pongo una resistencia y un capacitor que juntos me den 10 milisegundos de delay, y es lo mismo, aprieto el botón, espera 10 milisegundos, todo el ruido y el despelote que tengo acá ya se pasó y el LED se apagó y no tengo el repique. Si yo mido acá con el osciloscopio, no tengo repique, no van a ver esto, van a ver una señal que hace así. Entonces de esa manera yo con un 555, que es un integradito recontra barato, fácil de conseguir y chiquitito, que tiene pocos pines, o sea fácil de integrar en un circuito, bueno, puedo fácilmente sacar este problema. Otra manera que tengo de hacer esto es con una compuerta Smith Trigger. Por ejemplo, que sería en realidad lo que tenemos que hacer, ¿no? Poner una Smith Trigger. La Smith Trigger es una compuerta que la pueden encontrar como un buffer, como un NOT, como una AND, como una NAND, como una OR. Bueno, muchas pueden tener este simbolito adentro, que es de Smith Trigger, ¿no? Perdón, este simbolito. Que algunos lo tienen así medio de costado, otros tienen más cuadrado. Esto tiene que ver con la curva de histéresis. La típica y famosa curva de histéresis, ¿no? Tiene que ver con eso, de ahí sale. Y vamos a verlo después en detalle cuando vemos el comparador al final. Pero bueno, vine acá porque esta parte es más digital y es más fácil de verla que la parte analógica del potenciómetro y demás. Pero esta compuerta la pueden hacer. Acá yo podría poner el mismo circuito que tenía antes, siempre hablando de algo digital. Yo aprieto acá, adentro tiene una electrónica dedicada, tiene toda la parte CMOS y demás, para hacer una realimentación, vamos a ver después, la histéresis y toda la bola, y de este lado yo tengo, en este punto tengo esto, y en este punto voy a tener una señal que hace así, ¿no? En este punto de acá. Y está todo bien. Ahora, podría haber picos, porque puede ser que hayan picos. Entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, en algunos casos van a ver en aplicaciones industriales muchos integrados, que son Smith Trigger, por ejemplo, el 40106, que es un integradito CMOS muy conocido, y ustedes si tienen, por ejemplo, que leer un pulsador o el contacto de un relé que les entregue un sensor, a veces los sensores tienen un open drain o un open collector o una salida a contacto seco, que puede ser esto, normalmente vienen acá, ponen la compuerta Smith Trigger, después le ponen un RC, ¿no? Entran a otra compuerta Smith Trigger, y acá ya tienen una salida recontraplanada, que está buenísima, qué sé yo, acá le pueden poner 10K, un microfaradio, y bueno, esto lo tienen que alimentar, ¿no? El integrado. Pero tienen normalmente esto, que son compuertas consecutivas, así que acá tienen una salida. Esto tranquilamente lo pueden hacer, lo pueden probar.
y van a ver que la salida en este punto del osciloscopio es recontra cuadrada, no tiene ningún trauma de nada, y lo pueden usar. Lo que pasa es que esto está bueno cuando ustedes trabajan con una señal digital, 1 o 0, un pulsador, un contacto, alguna cosa. Si yo quiero trabajar con una señal analógica, la cosa se complica un poco más. Y por eso lo voy a dejar para el final, que es lo que vamos a ver ahora. Si yo agarro y digo, bueno, tengo acá el operacional, ¿no? Y le decimos, bueno, acá ponemos una referencia, que puede ser BCC sobre 2, y acá pongo lo que viene a ser, vamos a poner un potenciómetro para que sea fácil, ¿no? Vamos a poner un pote acá, si hice cualquier cosa, ya ni yo sé lo que estoy haciendo, porque estoy quemado la cabeza, y sí, el día del niño, y estoy acá haciendo video, pero bueno, ya no soy niño, así que, ¿qué va a ser? Bueno, si nosotros hacemos esto, ¿no? Acá ponemos un LED a positivo, esto puede ser un operacional, puede ser un comparador, ¿no? Recuerden la diferencia, el operacional tiene una salida push-pull, totem-pole normalmente, que puede subir y bajar, y el comparador normalmente tiene un open collector adentro, tiene un transistor que tienen que completarlo hacia positivo, como tenemos ahí. En un operacional yo podría poner el LED abajo también, en vez de arriba. Bueno, yo lo que voy a hacer acá es básicamente, si yo tengo, por ejemplo, 2,5 volt, porque está alimentado con 5 volt, esto, vamos a suponer que tenemos 5 volt, 2,5 volt acá, yo voy subiendo y obviamente cuando potenciómetro se acerca a los 2,5 volt, lo que va a pasar es que el LED va a cambiar de estado. Una vez que cambia de estado el LED, el problema que tenemos es que si yo me paro justo en el medio, es decir, si yo me paro acá, qué sé yo, tengo el potenciómetro y no sé, estoy en el 50% del potenciómetro, si esto sería ideal y tendría 5 volt y el potenciómetro sería perfecto e ideal, yo tendría 50%, tendría 2,5 volt igual que acá. Pero si yo me paro en el 51%, voy a tener, que yo, 2,6 volt o 2,51. Y si me paro en el 49%, voy a tener 2,49, por ejemplo. Entonces, ese lugar en donde está es lo que a mí me interesa saber, qué es lo que veíamos antes. Yo voy a tener una cosa así, ¿no? Esta parte de acá voy a tener los umbrales que adentro el operacional va a definir como, bueno, a ver, che, pero ¿cuándo es 1 y 0? ¿Cuándo te cambio de estado? Porque ese es el problema. El operacional adentro tiene que decidir, tiene que decir, bueno, pará, pero ya tengo 2,51. Esto ya es mayor a 2,5, lo cual te prendo el LED. Y por ahí dice, no, bueno, pero en realidad tengo 2,50001, ahí cámbiamelo. Entonces, ¿en qué momento lo cambia? Y si se queda titubeando en ese lugar, lo que va a pasar es que el LED va a parpadear un poco y en el osciloscopio van a ver ruido. Y eso se da por esta transición. Yo estoy subiendo y bajando y adentro el circuito tiene que hacer una transición. Y esta transición que tiene que hacer adentro el operacional es la que va a decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo me quedo acá en la zona prohibida? Y bueno, no sé. Y ahí es donde nosotros entramos con el problema. Nuevamente, para un LED no nos importa, pero si tenemos que meter esto en un micro y qué sé yo, ahí sí se complica un poco más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a poner, por ejemplo, una histéresis. ¿Por qué? Bueno, también esto se puede dar con una... Yo acá puse un potenciómetro, pero ¿qué pasa si yo... vamos a hacer dos gráficas. Si yo tengo una señal que es una alterna, que quiero poner, ¿no? Y bueno, yo a esto le digo que cuando pase los 2,5 volt, o sea, los 2,5 están acá, yo hago una línea punteada acá, entonces el tipo dice, bueno, pará. Entonces, ¿qué hace? Viene acá, a estos 2,5, me pone un 1, después vuelve a bajar, me pone un 0, la otra parte por ahí no me importa, depende cómo lo diseñe, ¿no? Vuelvo a subir, vuelvo a bajar, y va a hacer esta cosa en la salida. Pero tengo el problema de que esta señal senoidal muy linda que yo estoy inyectando acá puede venir con ruido. Y si viene con ruido, ¿qué pasa? Y bueno, si viene con ruido la cosa se pone más jodida. Porque como todo, cuando aparece ruido es más molesto. Si yo agarro y digo, bueno, si yo tengo... Vamos a hacer eso mismo pero acá al costado, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una señal que hace así, que viene llena de ruido, ¿no? Y tengo acá... que tener, por ejemplo, la resultante de eso que viene a ser una cuadrada. Y bueno, el problema que vamos a tener básicamente es que yo en un momento, ¿no? Si yo defino que el umbral es este, ¿no? Bueno, esto vamos a hacer que tengo un pico más por acá. Fíjense en que acá tenemos, por ejemplo, este pico que atraviesa el umbral, este que lo atraviesa, después nada y lo atraviesa. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener algo que hace así. Mira acá, baja, sube, se queda ahí arriba. Baja, sube, baja, se queda acá abajo. Entonces ahí lo que hice son falsos disparos. Y eso es algo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que definir una ventana. Una ventana
para que esto no suceda. Es decir, que yo me dé acá arriba un margen de error, tengo que abrir este margen de error para que yo por un determinado lapso de tiempo no pase nada. ¿Y cómo lo hago con una histéresis? ¿Cómo es la histéresis? Bueno, otra vez el operacional. Vamos a suponer que tenemos el operacional acá. Vamos a hacer una cosa para que sea más fácil. Vamos a meter más B y vamos a meter menos B. O sea, vamos a hacer un operacional alimentado con fuente simétrica, porque si no yo tengo que poner, como vimos antes, BCC/2 en la entrada esta, y no quiero tener que poner BCC/2. Quiero ponerlo a masa y chau. Entonces vamos a definir esto como una entrada, una input. Esto vamos a definirlo como una output. Y bueno, y acá en este punto lo que yo voy a hacer es poner una realimentación. Y ya sé, me estarán diciendo, realimentación positiva no se pone, o sea, las realimentaciones se hacen negativas. Y sí, claro, porque si no el circuito se desestabiliza y se pone a oscilar. Se genera inestable y se pone a oscilar. Pero, si yo hago esto, yo lo que voy a estar definiendo son dos cosas. Un umbral acá, positivo, dijimos threshold H y threshold L. Y el threshold H y el threshold L no es más que, por ejemplo, agarrar. Y esto que tengo acá es un divisor resistivo, lo cual tengo, vamos a definir esto como, bueno, vamos a poner R1, R2, ¿no? Para ponerle dos valores. Y ya saben cómo es el divisor resistivo, es R2 sobre R1 más R2 por la tensión que es esta de acá, que es la que alimenta, o sea, por Vout. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a lo que es la tensión de umbral positiva. Eso es lo que nos va a dar. Entonces, esto es Vout. Si yo quiero hacer lo mismo, pero negativo, lo que yo tengo que hacer, bueno, tengo que hacer un pizarrón más grande, es agarrar y hacer esto mismo, pero lo hago TL, que es el umbral bajo, lo mismo, R2, R1 más R2 por menos VO, ¿no? Porque dijimos estamos alimentando con tensión simétrica. Entonces, de esta manera, yo lo que tengo son dos umbrales. Por ejemplo, si estoy trabajando con más menos 10 volt y acá le pongo 9K y acá le pongo 1K, yo lo que tengo que ver es que voy a tener un volt, por ejemplo, de threshold, voy a tener un volt acá y en TL, en threshold negativo, voy a tener menos un volt. Lo cual, dentro del rango máximo de tensión, voy a subir y bajar un volt. Lo cual, al subir y bajar un volt dentro del umbral, lo que yo lo que hago en esto es marcar una ventana, ¿no? Si yo vuelvo otra vez al mismo circuito que teníamos antes, lo que va a pasar es que lo que está acá adentro va a encontrar, va a decir, quédate acá arriba. Después todo este ruido que estaba ahí no le importa nada, viene acá y baja, porque baja en este punto. Y todas las veces que yo crucé la señal esta que tengo acá, la crucé dentro de los umbrales, no le importa nada y me lo mantiene acá arriba. Y por eso es importante poner una histéresis, que es esta resistencia que tengo acá. Esto mismo lo pueden hacer, por ejemplo, con un circuito que no trabaje con fuente simétrica, ¿no? Si yo agarro esto, por ejemplo, y le pongo, no sé, a ver, vamos a ponerle 5 volt, por ejemplo, un MSP 6002, un LM358, 5 volt positivos, esto lo pongo a masa. Yo acá lo que haría es poner un divisor resistivo, porque necesito BCC/2, ¿no? Por, qué sé yo, 10K, y acá le pondría una resistencia de feedback, que es la histéresis. Entonces, de esa manera tenemos el mismo circuito, pero trabajando en una fuente simple. Este cálculo es un poco más complejo porque, bueno, ya el divisor resistivo acá tiene otro nodo que va al positivo y, bueno, hay que resolver un poco más. Lo pueden simular todas las veces que quieran, pero lo pueden probar. Esto me parece que es recontra útil porque con lo que viene a ser 8 pines de un integradito, un 358, un MSP 6002, un LM393, que es un comparador y demás, ustedes pueden resolver la histéresis de un circuito integrado y de esta manera nosotros podríamos ver, por ejemplo, la curva de histéresis para este circuito, ¿no? Que es una cosa así, y donde acá tenemos los 10 volt positivos que teníamos antes, los 10 volt negativos, acá tenemos el menos 1 volt y acá tenemos el más 1 volt que teníamos antes. Esto es lo que nosotros estamos marcando como la curva de histéresis en el circuito anterior. Me olvidé de mostrárselos, pero me acordé con este. Pero esos son los rangos de tensión que estábamos viendo nosotros en el circuito anterior, que se alimentaba con tensión simétrica. Pero es lo mismo. Y de acá, de este símbolo, sale la magia de poner el simbolito de Smith Trigger que teníamos ahí. Lo van a encontrar en un montón de cosas. Por ejemplo, los datasheets de los microcontroladores normalmente
le van a poner, cuando hay una entrada, una input o alguna cosa, le suelen poner un ST. ST es Smith Trigger, es porque la entrada viene con Smith Trigger. O sea, que ustedes tienen un microcontrolador, qué sé yo, un 16F84, por ejemplo, y tienen una entrada acá, una interrupción y demás. Bueno, esta entrada adentro les dice que es ST, aparte de otras cosas, porque tiene Smith Trigger a la entrada. Es como si acá la entrada tuviese una Smith Trigger escondida por ahí. Lo cual está bastante interesante. Yo creo que, nada, es para analizar un poco, ¿no? Es para que vean un poquito cómo funciona. Así que vamos a ver en el laboratorio efectivamente cómo trabaja esto y cómo responde. Bueno, estamos acá en el laboratorio, como podemos ver, tenemos el circuito que les mostré al principio, ya pasamos por la teoría, así que vamos a ver un poco esto, que es, entiendo, lo que a mucha gente le interesa. Así que lo que vamos a ver básicamente son tres circuitos. El circuito que les comentaba, ¿no? Con operacional o con comparador, el circuito con el 555 y una compuerta Smith Trigger pura sangre, vamos a decirlo así, para poder hacer el ensayo. Vamos a hacer primero el ensayo con lo que viene a ser la compuerta Smith Trigger. Este es un 40-106, es un integradito CMOS, pero pueden usar cualquier otro que tenga la compuerta Smith Trigger integrada. Lo que yo voy a hacer primero es sacar este filtro RC que le puse y vamos a venir directamente a una única compuerta. Como podemos ver, el LED está apagado. Yo me planto acá, que viene a ser donde está el pulsador. Podemos ver en el osciloscopio al mismo tiempo. Si yo aprieto, obviamente se prende el LED, ¿no? Si suelto se apaga. Ya estamos viendo en el osciloscopio cómo varía, ¿no? También esta señal. El problema es que podemos ver algunos picos ahí que aparecen en el medio, ¿no? Que no es lo que queremos. ¿Cómo se suele hacer esto? Muchas veces en entradas de circuitos industriales y demás, lo que hacemos es usar otra compuerta más, la unimos mediante un RC, ¿no? En este caso voy a usar una resistencia de 10K y un capacitor de 1 microfaradio. Es un RC, un pasabajo básicamente. El problema que tenemos es que nos queda invertido. O sea, cuando el LED está prendido, cuando yo tengo el pulsador liberado, lo cual es, como se puede ver, es una configuración que está a la inversa. Si yo ahora pongo el osciloscopio acá, ahí está. Vamos a ver que es lo mismo, pero ya no tenemos, en el osciloscopio podemos ver que no tenemos los repiques que teníamos antes, ¿no? Entonces ya sacamos. El problema es que tenemos invertido, lo cual, como esta es una compuerta inversora, lo que tendríamos que hacer ahora es agarrar y agregar otra más. O sea, tendríamos que agregar una tercera compuerta para volver a invertir este LED, para que sea invertido según cómo lo presionamos. Eso lo pueden elegir ustedes, depende cómo les interese. Pero bueno, tengan en cuenta que tenemos que usar 3 compuertas ya para eso. Lo cual, si hacemos un traspaso de la segunda a la tercera compuerta, podemos agregar otra instancia RC y ya tenemos recontra refiltrado todo. Pero bueno, es como hilar recontra fino y depende de dónde lo van a trabajar. Si van a trabajar en un entorno muy ruidoso, yo les diría que hagan eso, que aprovechen 3 compuertas de un costado del integrado para manejar un pulsador. Vamos a dejar este circuito de lado. Vamos a ir ahora a lo que viene a ser el 555. Como vimos en la teoría, 555 es monoestable. Con monoestable de toda la vida, nosotros apretamos un pulsador y cuando apretamos el pulsador, según el RC que tengo acá, esto lo que va a hacer es dar un temporizado de salida. Muchas veces lo usan para las luces de los pasillos de las casas. Por ahí le ponen un temporizado mucho más grande, no el que tengo yo puesto acá. Le ponen uno más grande, entonces aprietan el pulsador, la luz queda encendida, no sé, 30 segundos, que te da tiempo para irte, abrir la puerta y cerrar, y después se apaga sola. Eso es lo que hace. Pero en este caso yo estoy haciendo trampa y estoy haciendo un temporizado mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es el temporizado antirrepique. Si yo vengo acá, por ejemplo, y me paro en el pulsador, podemos ver en el osciloscopio, ¿no? Que tenemos acá, podemos ver, voy a ampliar un poquito. Podemos ver que hay un poco de ruido, o se puede ver ahí, ¿no? Para hacer una transición. Ahora, si yo me paro a la salida de esto, ¿no? El pin número 3, podemos ver que es casi nada lo que tenemos. O nada, mejor dicho. De hecho, si yo hago zoom en esta parte, yo les puedo mostrar que no tenemos nada. Entonces, eso es algo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque el 555, en este caso, lo que hace es, al primer disparo que encuentra, ¿no? en el pin número 2 del 555, activa el monoestable. El monoestable depende del RC, no depende de otra cosa, lo cual solo necesita un pulso para activar la salida, o sea, para activar el temporizador de salida.
Entonces, si yo ese temporizador de salida, por ejemplo, le pongo, no sé, 1 milisegundo y acá tengo picos o tengo repiques y ruido de 1 microsegundo, no le va a importar. Si tengo un montón de ruido no le importa porque agarra y directamente se pone a cargar el capacitor que tenemos acá y el LED me lo prende y ya está, no le importa nada. Entonces es muy útil usar el 555 como antirrepique también. ¿Y por qué lo muestro el 555? Bueno, lo muestro porque es un circuito de 8 pines. O sea, básicamente por eso. En realidad a lo mejor se usa una compuerta Smith Trigger que está diseñada para eso, pero si no tienen espacio o no quieren poner un integrado de 14 pines, pueden poner uno de 8, como tengo acá. Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con 8 pines, muy sencillo, con un RC, no tiene mucha ciencia. Después tenemos acá el conflictivo, que es el que nosotros lo que vamos a hacer es definir un umbral con un potenciómetro. Por ejemplo, en la teoría yo les di un ejemplo donde nosotros teníamos una señal que queríamos que supere determinado umbral y bueno, esa señal puede venir con ruido. Si viene con mucho ruido, lo que va a pasar es que entra en un estado de metaestabilidad, que es donde el LED queda más o menos parpadeando, ¿no? Cuando estamos entre el 0 y el 1, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fíjense que yo lo toco un poquito y ya se prende el LED o se apaga, bueno, no importa. Entonces, lo que hacemos acá con un operacional es un comparador. El comparador ya lo vimos en la teoría. Básicamente yo le doy un umbral. Por ejemplo, acá tengo dos resistencias, ¿no? Que tengo 5 volt de alimentación. Dividido 2, tengo 2,5 volt en el pin no inversor. Y en el inversor tengo el potenciómetro. Lo cual cuando yo supere o esté por debajo o por encima de los 2,5 volt, el LED va a cambiar de estado. Es todo lo que hacemos. El problema que tenemos acá es que si yo me clavo con el osciloscopio de este lado, ¿no? Me pongo acá en la salida y la medimos, lo que vamos a ver, por ejemplo, es eso que tenemos ahí. Se puede ver, vamos a modificar un poco para que se vea un poco mejor, porque si no... Y ahí vemos lo que yo les quiero mostrar. Esto que tenemos acá es el intercambio, como podemos ver, de paso de estado alto a estado bajo. Miren todo el ruido que hace el potenciómetro para cambiar de estado, o sea, es ridículo. No podemos poner esto, porque si yo esto lo amplío, tengo un montón de ruido. De hecho, tengo ruido de más de 1 MHz. Entonces, esto, por ejemplo, para prender un LED o apagar un LED, para mostrarnos un estado de batería o para alguna aplicación analógica que no requiera mucha precisión, no pasa nada. Pero si esto lo vamos a ingresar a un microcontrolador, el riesgo que tenemos es que al ingresar esto, el microcontrolador, si está en una entrada de, por ejemplo, de una interrupción, para, qué sé yo, flanco ascendente o descendente, para leer algo, algún valor que nosotros necesitamos, va a tener todos esos repiques y el microcontrolador los va a leer esos repiques, lo cual puede que entre un montón de veces en una función que no queremos que lo haga, lo cual ese es un problema. ¿Cómo mejoramos esto? Bueno, tal cual lo vimos en la teoría, vamos a agarrar una resistencia, esta que está acá, por ejemplo, y vamos a hacer una realimentación para generar una histéresis. Si yo agarro ahora, vuelvo a hacer lo mismo, lo pincho de vuelta en el mismo lugar, ¿no? Miren lo que pasa. El osciloscopio, absolutamente nada que ver con lo que teníamos antes. De hecho, si yo hago zoom, me fui al máximo acá, por ejemplo, 500 nanosegundos. O sea, la verdad que cambió totalmente solamente por poner una histéresis, lo cual, nada, hace una resistencia, no se la ahorren. Traten de no ahorrársela y pónganla porque les cambia la vida en el circuito. Ahora, tengo acá en el protoboard otro integrado. ¿Cuál es el que estaba probando yo acá? Bueno, el que estoy probando acá es el LM393, que es un comparador. ¿Qué pasa si yo esto, en lugar de hacerlo con un comparador, lo hago con un operacional? Porque puede ser también, ¿no? Puedo agarrar un MSP 6002, como el que uso para cualquier cosa, y puedo hacer la misma prueba. Voy a poner el osciloscopio nuevamente. Como el pinout es el mismo, no tengo ningún problema. Se puede ver que la salida es diferente, es un poco más alta la amplitud porque es rail to rail. Pero bueno, si yo acá hago un zoom, vamos a ver que tenemos, por ejemplo... No, tengan en cuenta una cosa, no tiene puesta la resistencia de histéresis y fíjense en que el repique no le estaría dando mucha bola, pero tenemos 500 microsegundos más o menos de rango de subida. Ahora, si yo le agrego encima la resistencia, tenemos 500 microsegundos, yo le pongo acá y vamos a ver cuánto tenemos ahora. Y ahora tenemos por lo menos 10 microsegundos, o sea, bajamos un montón solamente por poner histéresis. ¿A qué voy con esto? Que si van a hacer un circuito donde están usando, por ejemplo, un comparador para
comparar una tensión de referencia con una tensión que están midiendo o alguna cosa así, por ejemplo un cargador de baterías o cualquier otra cosa, y necesitan que pase esto, tanto en un operacional estándar como en un comparador que tiene una salida Open Drain, Open Collector, usen siempre una resistencia de histéresis, porque realmente, o sea, no se van a ahorrar mucho dinero, no es que van a perder dinero, mejor dicho, por poner una resistencia, y se van a ahorrar muchos problemas. Ahí está. Así que, bueno, me parece que es bastante interesante. Le estoy dando 3 opciones para hacer más o menos lo mismo, de las cuales a mí, sinceramente, por la cantidad de pines, yo creo que me quedaría con, no sé si me parece que me quedaría con el operacional o con el comparador, porque, bueno, es algo obvio, pero también tengan en cuenta si van a hacer lo que viene a ser acá el pulsador, si es solamente un botón lo que van a usar, pueden usar el 555, porque obviamente yo no puedo usar el potenciómetro para ponerlo acá, porque ya estaría jugando con los umbrales internos del 555 y estaría viendo más ruido del que yo quiero sacar. Así que para pulsadores yo usaría tanto el 555 como el 40-106 sin problema, o cualquier otro que tenga entrada en mi trigger. Y para el potenciómetro, si es una señal analógica, que es muy común querer decir, bueno, cuando la señal supere determinado umbral, activamos una salida. Bueno, yo ahí usaría un comparador o usaría un operacional como tenemos acá, siempre con resistencia de histéresis. Así que, bueno, gente, espero que les haya servido el video, que bueno, que los puedan usar, implementar en algún proyecto. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, dejar comentario. Pongan en el comentario en qué usarían ustedes o en dónde usaron, ¿no?, que les haya salvado la vida la compuerta Smith Trigger, porque es interesante también, porque tal vez alguien tiene una idea mejor que estos ejemplos que estoy dando yo, y está bueno también leerlo eso porque es interesante. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de dejar su like y nos vemos en el próximo video. Chao.